Me gustaría que profundizaran un poco más en qué índices climáticos está utilizando el sector asegurador para abordar esa parte de amenazas climáticas, esa componente del riesgo asociada al peligro. Y luego, en segundo lugar, también, ¿qué fuentes de datos utilizan? Si podrían profundizar un poco más en este tema. Por ejemplo, si están incluyendo proyecciones de cambio climático, datos de modelos, etcétera. Vale, Gracias. bueno, pues gracias. La verdad que también Ignacio podría responder esta pregunta por lo que has enseñado en tu presentación de lo que estáis utilizando. Yo creo que hay una filosofía diferente entre lo que es una aseguradora privada y lo que es, por ejemplo, el consorcio o agroseguro. Y eso tiene que ver con la naturaleza de nuestro negocio. Por ejemplo, a nivel sector asegurador, cada vez les importan más lo que se llaman los riesgos secundarios, es decir, las tormentas convectivas severas, el granizo, la intensidad de las precipitaciones, la frecuencia de los incendios forestales, todas estas cuestiones que no son directamente ni huracanes ni tal, sino esos efectos derivados, digamos. Hay múltiples productos, o sea, tanto hay entidades, pues algunas las ha enseñado Ignacio en su presentación de think tanks o de centros de estudios que apoyan al seguro o de reaseguradoras o de brokers que tienen, digamos, capacidad de modelizar por sí mismos. Y luego hay modelizadores específicos para el sector asegurador. Y en cuanto a la necesidad y a lo que decía al principio de las diferentes necesidades, pues tiene que ver con la naturaleza del negocio. Imaginemos que este edificio está asegurado en Mafre, por decir, una que conoce todo el mundo y no voy a hacer publicidad porque ya se conoce. Entonces, Mafre el año que viene tendrá que poner una tarifa para las cosas que son de Mafre de este edificio, o sea, para la lluvia, para el granizo, para tal. El problema básico para aplicar los escenarios de cambio climático a la siniestralidad de un año concreto es que esas modelizaciones vienen, como sabe, en intervalo de 30 años. Entonces, ¿qué hago yo aquí el año que viene? ¿Cómo aplico lo que dice eso? ¿Qué coeficiente le pongo para yo saber si este edificio este año tiene una prima de 2.000, el año que viene tendrá 2.200, 2.300, 1.800? Pues depende mucho de la siniestralidad, depende mucho de otras consideraciones, pues del mercado de reaseguro, por ejemplo, y de las condiciones de ese mercado, ¿no? Entonces, para un asegurador privado o para países donde no tienen consorcios, que son la mayoría, es más complicado el tema. Al consorcio funciona a punto gordo. Nosotros estamos asegurando todo lo que hay en España. En Oviedo, en Adra y en Lanzarote. Entonces, que son climas que no se parecen en nada entre sí. Pero sí que tenemos una cantidad global de siniestralidad. Y además tenemos varios insumos ahí. Uno es el capital asegurado. Cuanto más se asegure la gente y por más capital, más dinero le entrará al consorcio. Antes decía que la siniestralidad se ha multiplicado más o menos por 3 en estos últimos 30 años. Pero es que la exposición se ha multiplicado por 4. Entonces, lo que el consorcio le entra, si no hubiéramos tocado las tarifas, se habría multiplicado por 4. Y esto es totalmente contraintuitivo. En este periodo, en el siglo XXI, el consorcio ha bajado las tarifas 2 veces. Porque cuanto más gente se asegure y por más capital, el recargo entra también. Entonces, al consorcio que le digan que en el periodo de 2041-2070, el riesgo de inundación en España va a subir un 5%, le sirve. A Mafre no, porque no sabe eso cómo se traduce en el granizo que va a tener que hacer en este edificio concreto y cómo ponerle la prima. Y por eso necesita entidades o empresas que hagan estudios más finos de eso y que intenten acoplar esto. A nosotros, la verdad es que nos da igual, entre comillas, cuál sea el riesgo aquí en este edificio concreto. Lo que vamos es a toda la masa asegurada. Y en ese sentido, el consorcio se mueve en ámbitos climatológicos y no meteorológicos.
la media nos vale. Y además teniendo en cuenta eso, que depende también de cuánto se asegure. En principio hemos bajado tarifas y nada hace indicar que vaya a ser necesario volver a subirlas a no ser que asumamos nuevos riesgos o qué tal en el futuro previsible. Pero vaya, si hubiera que hacerlo, pues se haría. De la misma manera que cuando bajamos un 13% hace 5 años o 6 las tarifas, no teníamos flores en la puerta, pues si hay que subirlas un 4 o 5%, pues supongo que tampoco nos van a apedrear. Básicamente porque lo que paga todo el mundo es muy poco. Y esa... Me he enrollado mucho en la respuesta, pero no sé si he ido a lo que... Vale. No, yo quería, no sé si tiene mucho que ver con la pregunta, pero sí que es oportuno en relación con lo que tú has dicho. El consorcio se llama de compensación por eso que ha dicho Paco Espejo, y es porque aseguran todo el ámbito nacional frente a todos los que son riesgos extraordinarios y con todo tipo de objetos asegurados, desde comercios hasta viviendas, industrias, etcétera. Pero también hay aparte de esa compensación material, también hay una compensación temporal. Esto es importantísimo porque en seguros hay una cosa que se llama reserva de estabilización, que su propio nombre indica para qué sirve, y es porque se acumula en años buenos para ser puesta a disposición de la siniestralidad en años malos. Eso en los seguros generales pues tiene relativamente poca importancia hasta el punto de que ni siquiera es una reserva técnica, es una reserva patrimonial, ¿no? Pero en el caso de estos riesgos que tienen unos perfiles de siniestro como los que han visto ustedes en alguna de las diapositivas, por lo menos alguna de las que he puesto yo, que son picos por naturaleza, es que el riesgo es así. Tendrá una tendencia a crecer o no, pero el perfil natural del riesgo es mucho poco, no hay ninguna estabilidad. Las primas sí crecen regularmente, pero la siniestralidad es todo lo contrario. Pues esa reserva es absolutamente fundamental. Por eso el consorcio tiene la cifra que ha citado Francisco Espejo, que son 11.000 y pico millones de euros de reserva. Eso es lo que les permite poder bajar las primas, el tener esa reserva. Lo importantísimo es vigilar la evolución de esa reserva. Esa reserva debe crecer cada vez más despacio conforme es mayor, pero lo que no puedes bajar. Y a propósito de eso, claro que tenéis que subir primas. Tenéis que subir primas en el reaseguro agrario. Porque ahí no tenéis 11.000 millones, tenéis 900 y ahora tenéis 300. O sea que esperáis para cobrarnos una prima de reaseguro mayor. Bien, vamos con otra pregunta. Si lo dais por contestado, ¿queréis añadir algo? Vamos con más preguntas. Por ahí, Arturo. Buenos días. Buenos días. Soy Arturo Colina, miembro de la Cátedra de Cambio Climático. Teníamos muchas ganas de hacer esta jornada porque nos parece un aspecto clave para la adaptación, las políticas de adaptación. Y la verdad, yo he aprendido mucho. Soy geógrafo de formación, no economista, pero creo que han sido muy didácticas y muy ilustrativas. Yo más o menos ya conocía cómo funcionaba el sistema, pero me habéis aclarado muchas cosas. Mi pregunta va en relación sobre todo al ámbito forestal, ¿no? Porque y podría ir para cualquiera de los cuatro, pero entiendo que más por el agroseguro, que había una línea específica, ¿no? Cuando nosotros preparamos la estrategia de prevención de incendios de Asturias, una de las líneas de trabajo que era la del seguro. Y aquí tiene realmente poca implantación los propietarios forestales, las producciones forestales, y no solo por los incendios, sino también pues, por las tempestades o por las borrascas. Entonces, desconocemos muy cuál es la razón. No sabemos tampoco cuál es la situación en el resto de España, si somos una excepción o no somos una excepción. Y luego no sé si se va a notar esa tendencia a los grandes eventos o extremos eventos de incendios fuera de capacidad de extinción, como fue el de 2023 de aquí de Asturias, donde da lo mismo los medios que pongas, porque las condiciones meteorológicas en ese momento son inabordables para cualquier medio. Tampoco sé si esa línea cubre otro tipo de contingencias como son las plagas, la banda marrón o algún tipo de
pérdida de producción forestal. Y bueno, esta es un poco la pregunta. Bueno, para empezar, es una línea absolutamente marginal, una sola entre todas las 49 que hay. Solo se cubren los gastos de reforestación, no se cubre el daño a la masa forestal, entre otras razones por la inmensa dificultad. Los incendios forestales es algo que un porcentaje elevado de veces son provocados. Basta que haya seguro para que haya incendio, vamos, entre otras cosas. Eso, en principio, es inabordable desde el punto de vista del seguro. También se planteó en su momento en el propio consorcio un seguro de incendios forestales, y a lo más que se llegó fue a un seguro que garantizaba indemnizaciones a los daños personales que se producieran en la extinción de incendios forestales, como ha explicado Francisco Espejo. La nuestra es una cobertura muy marginal, que yo francamente reconozco no conocer en profundidad, que afecta a pocas especies arborícolas y que solamente cubre los gastos de reforestación, nada más. No cubre daños ni por viento, ni por mucho menos por incendio, y tiene un grado de implantación mínimo, esa es la verdad. Y con carácter general en toda España, no es Asturias, es una situación específica de poca contratación. Y la verdad es que no le puedo decir gran cosa más de esa línea. Puedo informarme y transmitirlo si es necesario, pero de cabeza no me lo sé, la verdad. Gracias. Yo sí puedo, si me permitís, entrar otra vez y perdonad. A ver, a nivel internacional muchas veces nos preguntan, porque ven por la tele y porque todos los escenarios dicen que los incendios forestales son un problema en la zona mediterránea y tal, cómo se aborda este tema desde el sector asegurador. Y yo he tenido que hablar un poco con el sector asegurador de cómo se aborda esto. Desde el punto de vista de daños a bienes, no es un problema para las entidades aseguradoras. Cualquier seguro multirriesgo incluye el incendio, y una vivienda que esté dentro de un bosque y se queme como resultado de un incendio forestal, pues da igual que el incendio sea porque está friendo huevos y se te sale la sartén, o venga un incendio forestal y te queme la casa. Es un incendio y está cubierto por el seguro ordinario. Se lo cubren directamente las aseguradoras. Y no hay cúmulos de riesgo, que es lo que a las aseguradoras privadas les preocupa. Es decir, la inmensa mayoría de los incendios se producen en zonas de la España, incluyendo la Asturias lateral, vaciada, donde puede haber un incendio de decenas de kilómetros cuadrados que no afecte nada privado o ninguna propiedad. O si afecta son 5 casas que el seguro no tiene ningún problema, el seguro privado, en indemnizar. Entonces, hasta que no llegue un incendio, y no digo sí, digo hasta, que no llegue un incendio que afecte a lo que es el interfaz forestal urbano en el Escorial, donde yo por cierto tengo una casa, o en Altea, o en la Costa Brava, o en no sé dónde, entonces sí que va a haber cientos de casas afectadas, y entonces sí que probablemente haya un problema. En España es verdad, y Pedro lo conoce, que los sistemas de extinción están muy desarrollados. Y eso está bien, pero no es la forma mejor de abordar el incendio el intentar apagarlos todos, porque cuando se apagan todos los pequeños, llega uno grande y ese es el que se va de madre, el que no se puede porque hay muchísima masa forestal. Entonces, el paradigma ahora, por supuesto, apagar los incendios, que sobre todo los que están cerca pueden afectar a la vida de las personas, eso es más que obvio, pero lo que se está yendo es a crear espacios mosaico entre masa forestal, campos, prados, tal, que permitan limitar de forma natural el alcance de los incendios. Ese es el nuevo paradigma que se está haciendo. Y desde el punto de vista asegurador, pues ya digo, en agroseguro es verdad que el seguro de masa forestal es anecdótico, y a nivel daño de bienes, pues de momento es bastante escaso, tanto como para no generar un problema. Pero desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de lo que es el riesgo, de lo que es la exposición y la vulnerabilidad y tal, es un ejemplo perfecto. O sea, en España hay más incendios porque la masa forestal ahora en España es mayor que en cualquier otro momento de los 2 milenios anteriores. Y esto también parece contraintuitivo, pero es verdad. O sea, se ha regenerado muchísimo la masa forestal en el momento en que ha disminuido una presión sobre un bosque que era un recurso con el que la gente construía y se calentaba, y se ha desaparecido la ganadería. Entonces,
hay muchos árboles. Y además han aumentado las condiciones de sequía y tal para que esa masa más grande que nunca arda como nunca. Entonces, pues están ahí esas dos, exposición y el peligro van de la mano. Sí, yo añadir simplemente, en cuanto a la cobertura aseguradora, no me voy a extender más porque efectivamente pues ha quedado bien descrito, ¿no? Es primero una rama marginal y segundo no hay en estos momentos, a no ser que se extiendan a zonas urbanas, a zonas más pobladas, no hay una preocupación. Sí quiero añadir varias cosas. La primera, la masa forestal está creciendo en España. Está creciendo porque se abandonan algunas zonas por despoblación, porque no se cuida o no se limpia el monte ni entra ganado pues a limpiarlo. Y otra cuestión, los incendios forestales, la mayoría son riesgos antrópicos, es decir, creados por el hombre. Nosotros financiamos una tesis doctoral que ya fue concluida y era sobre los incendios forestales en Galicia. También decir que después de Galicia, Asturias es, como he señalado en mi exposición, es la segunda región más afectada por incendios forestales de España. Digo que es un riesgo antrópico creado por el hombre en su inmensa mayoría. Y la tercera cuestión, ya hablando de los seguros, hablando de que está creciendo la masa forestal, de que es un riesgo con origen antrópico, pues la tercera cuestión a la que me quería referir, y perdónenme porque se me ha ido ahora mismo la tercera cuestión era la extinción, ¿no? Los servicios de extinción. Es verdad que somos ejemplares, participan, y esos costes los soportan las propias administraciones, las propias entidades. Tenemos pues, entidades como Traxa, con una maquinaria muy preparada, tenemos los propios servicios de las comunidades autónomas, tenemos Protección Civil, tenemos a la UME, que es un ejemplo, y cuando hay no solamente de incendios en el territorio español, ha habido pues muchas intervenciones de la propia UME fuera de nuestras fronteras y en Portugal especialmente y últimamente. Entonces, pues con todas esas cuestiones, pues para prevenirlos hay que limpiar el monte, para prevenirlos hay que educar a la población y concienciar del riesgo antrópico que supone, y luego hay una cuestión climatológica que se ha puesto encima de la mesa, y es que cuando hay sequía, cuando se elevan las temperaturas, pues los incendios pues se propagan con más facilidad y con más daño. Simplemente eso. Yo quería apuntar sobre el tema del incremento de la masa forestal, ¿no? Bueno, me imagino que la mayor parte sois conocedores de ello, que hay dos grandes motivos para que se incremente la masa forestal, ¿no? Uno de ellos es la desaparición de los grandes rebaños de pequeños rumiantes, ¿no? de ovejas y cabras principalmente, ¿no? Lo cual que eran los grandes controladores, ¿no? de la superficie forestal, ¿no? Y después, bueno, evidentemente la acción humana pues también está desapareciendo en el entorno natural y como decía antes, solo queda gente mayor que prácticamente hay una situación de abandono en la mayor parte de las fincas en pendiente y tal, pues absolutamente desastrosa, ¿no? Pero lo que quería puntualizar es que la masa forestal se divide entre especies frondosas y monte bajo, ¿no? O sea, ¿no? Que dices masa forestal, dices, bueno, todos nos estamos imaginando un bosque, ¿no? Pero la gran proliferación que hay es de monte bajo, ¿no? El monte bajo es terrorífico, ¿no? O sea, el monte bajo para la biodiversidad es muy bueno, alberga cantidad de especies y tal, pero es muy difícil de entrar, es muy difícil de andar, un incendio es imposible de atacar, o sea, solo tienes medios aéreos, no tienes otra posibilidad. Y
Y yo creo que el drama está en el monte bajo, ¿no? O sea, lo que tenemos que intentar amortiguar es el desarrollo, y sobre todo en un terreno como Asturias, en la cordillera, que puedo presumir de conocerla bastante bien. Creo que el desarrollo del monte bajo es un problema muy serio para el futuro y sobre todo para los incendios forestales, ¿no? Mucho más que los grandes bosques de frondosas o tal. O sea, aquí el problema está en el monte bajo y en las repoblaciones de coníferas. O sea, eso es lo que tiene riesgos de incendios, son esas dos superficies, ¿no? Bueno, buenos días. Soy Javier Blanco, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y del Indurot. Colaboro con la cátedra. En primer lugar, felicitar a los 4 ponentes porque me ha parecido cada cual la más interesante, ¿no? Tenía varias preguntas anotadas que se han ido contestando a lo largo de las ponencias. Perdón si formulo alguna que ya se ha contestado implícitamente, ¿no? La primera, que creo que me ha quedado clara y casi estoy a punto de no formularla, pero bueno, por si acaso yo lo lanzo. Recientemente en la prensa se recogía la noticia de la subida exorbitada de las primas en Florida, en Estados Unidos, las primas de seguros de vivienda, ¿no? Por el riesgo de huracanes e inundaciones, ¿no? Y se mencionaba una subida media del 100%. Desde 2021, hasta el punto de que había ciudadanos que, según recogía la prensa, llegaban a pagar $12.000, $15.000 al año por seguro de vivienda, de forma que muchos propietarios y aseguradoras abandonan el estado de Florida, parece ser. Mi pregunta sería entonces, ¿es concebible, aunque sea remotamente, algo parecido así en España, en algunas zonas muy expuestas al riesgo reiterado de inundaciones o primera línea costera por subida del nivel del mar o la virulencia de los temporales marinos, etcétera? Bueno, creo que el papel del consorcio y lo que se ha dicho, ya está contestada en parte la pregunta, pero bueno, solo a título de posibilidad hipotética de que algo parecido pudiera aparecer en España o darse, ¿no? Y en relación con esto, ¿cuál es el grado de solvencia? Un poco casi a cualquiera de los ponentes, ¿no? De solvencia, de rentabilidad y solvencia de las aseguradoras españolas en relación con las europeas, y si el cambio climático podría en el futuro tener un impacto significativo en este sentido, ¿no? Luego tenía otra anotada que prácticamente ha formulado Arturo sobre el tema forestal. Entiendo que los incendios son un riesgo antropogénico y, por tanto, difícil de asegurar, ¿no? Pero el tema de las enfermedades, de las plagas, tenemos un problema en Asturias ahora con la mancha marrón, ¿no? La banda marrón, la avispilla del castaño, etcétera. ¿Esto es previsible que se incorpore a las primas del seguro agrario o prevén que en algún momento vaya a incorporarse? Y en relación también con el seguro agrario, a cualquiera de los, Gerardo o Ignacio, ¿cómo está el tema de los daños de jabalí o daños por especies silvestres en cultivos, etcétera, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias. Pues como Jack el Destripador, vamos a ir por partes. A ver, sobre el tema de la inundación costera y estas cosas. Respuesta sencilla, no. O sea, no se prevé que ese problema se pueda no es que no se vaya a producir el problema de inundación costera, sí, pero, y de hecho Gloria, por ejemplo, que lo ha enseñado Ignacio antes, pues fue una siniestralidad del futuro. Si pusiéramos el mapa de siniestralidades del consorcio en Gloria, pues hay un continuo prácticamente desde el Cabo de Palos hasta el Cabo del Golfo de Rosas, de siniestros por inundación costera en España. Lo que pasa es esto que comentaba, precisamente, el tener este riesgo mutualizado no influye en las primas del seguro privado. En todo caso, si llegara el caso, y como he contestado antes en la otra pregunta, influiría en el recargo del consorcio, pero muy a la larga y desde luego no porque haya un episodio.
Por extender un poco más la respuesta sobre cómo está afectando el cambio climático a la siniestralidad que soporta el seguro privado, que como he dicho, ellos sí que también tienen los efectos directos de la precipitación, son parte del seguro privado. Y el seguro privado hasta hace 10 años pensaba que el cambio climático era cosa del consorcio. Han tenido dos epifanías. Una fue la Dana del año 2019, donde el consorcio pagó 500 y pico millones de euros por inundaciones, sobre todo en Murcia y Alicante, pero como esas precipitaciones fueron acompañadas de tromba de agua brutales, lo que tuvieron que pagar las aseguradoras por filtraciones en techos, que eso sí es cosa del seguro privado, pues fue una cifra similar. Y un par de años más tarde hubo un siniestro que fue Filomena, que la nieve no es un riesgo extraordinario. Aquí tuvimos, en realidad hubiéramos trabajado menos pagándolo que teniendo que explicar que medio metro de nieve en Madrid no es un riesgo extraordinario. Pero ¿cómo no va a ser extraordinario medio metro de nieve en Madrid? Pues sí, señor, es extraordinario, pero no es un riesgo extraordinario. Entonces, ¿qué es un riesgo extraordinario? Pues lo que pone en el Boletín Oficial del Estado, que es un riesgo extraordinario. La nieve no es un riesgo extraordinario. Y allí tuvieron que pagar pues como 400 millones, ¿no? Una cosa así, como 400 millones de euros por la nieve. Entonces, eso ha aumentado el nivel de concienciación y sobre todo la sensibilidad de las aseguradoras privadas ante determinados riesgos naturales, por ejemplo, la nieve, por ejemplo, la intensidad de la precipitación y, por ejemplo, el granizo, que está haciendo que los ratios en algunas líneas, como por ejemplo el seguro de automóvil, se aproxime o incluso supere levemente el 100. Entonces, pues sí que ahora está sobre la mesa una cierta redistribución o una demanda, y esto es público porque está en la prensa, una demanda del seguro privado de repensar un poco el papel del consorcio en determinados peligros, como por ejemplo pues los efectos directos de precipitación, el granizo, la nieve, etc. Y la respuesta estaba implícita en mi presentación, en que aquí hay que soportar un poco entre todos, siendo que hay margen para modificar umbrales o para modificar coberturas como las ha habido a lo largo de los 70 años de historia del consorcio. Pero bueno, sí, o sea, inundación no va a ser un problema porque ya de facto está incluido, y otras cosas, los riesgos secundarios que decíamos antes, pues sí que ahora mismo está sobre la mesa una discusión de cómo se puede adaptar esta situación un poco a las coberturas de las dos partes, del yin y el yang, ese que ponía antes en la presentación. Yo me quería referir a dos cositas concretas que has mencionado. Una, la relativa a la solvencia, y la otra, la relativa a los daños causados por la fauna silvestre. La solvencia está regulada en el sector asegurador a través de una directiva que ahora que ya está en su segunda generación, que por eso se llama Solvencia II, y que básicamente ha pasado de exigir a las entidades un determinado nivel de capitales propios, de patrimonio, en función del volumen de primas o en función del volumen de siniestro, a hacerlo directamente en función del riesgo que soportan. Y para eso hay un sistema hipercomplejo, yo diría que más de la cuenta, para medir cuál es el grado de exposición. Bueno, pues hasta en eso el consorcio está teniendo un papel en el sector asegurador español que no hay ningún otro organismo que lo haga en otra parte del mundo y desde luego no de nuestro entorno más inmediato. Primero, la solvencia de las entidades aseguradoras dentro de esa muy exigente regulación está por encima de los mínimos claramente, de alrededor del doble. Es decir, los patrimonios que las entidades aseguradoras tienen para hacer frente a esos riesgos, a las desviaciones de riesgo que puedan tener, están en torno de 2 veces el mínimo legal, que ya es muy exigente. Y en el caso de algunos grupos importantes, que están en cabeza de cualquiera, pues incluso 3 veces. O sea que eso... Tal. Pero el nivel de exigencia de esa solvencia que pide la normativa tiene, entre otros muchos apartados, uno relativo a los riesgos extraordinarios o catastróficos. Si el nivel de exposición a esos riesgos por parte de la compañía es importante, eso va a impactar claramente en los requerimientos patrimoniales que esa normativa le exige.
Bueno, pues en el caso del mercado español, esos requerimientos adicionales derivados de siniestros de carácter extraordinario no tienen casi impacto en el patrimonio de las entidades gracias a la existencia del consorcio, precisamente. Y lo mismo va para el seguro agrario, porque también ahí el consorcio ejerce su labor, con un sistema distinto, que es el reaseguro. Pero las entidades aseguradoras privadas que actúan en el mercado de los riesgos agrícolas saben que tienen limitada la pérdida, que no van a obtener una rentabilidad, como decía yo antes, como en cualquier otro ramo, pero que también tienen limitada los resultados negativos porque el consorcio se hace cargo del 90% de los excesos de siniestralidad a partir de determinados umbrales. Y eso hace que se evite un impacto en los requerimientos de solvencia. Pero dicho eso, repito, el nivel de solvencia del mercado asegurador español, sin ser el más avanzado de Europa, es claramente superior a los mínimos en el entorno del doble, sin ningún problema. La otra cuestión es muy puntual, es el tema de la fauna. Los daños por fauna silvestre, cualquiera que sea el tipo de fauna, ya sea corzos, ya sea jabalíes, ya sea conejos, lo que sea, están cubiertos por el seguro, en todos los cultivos. Lo que ocurre es que en aquellos supuestos en los que la frecuencia de siniestralidad es muy regular, pues hay unas franquicias mayores que cuando no lo es, porque lo que no está, como siempre digo yo, el seguro es para hacerse cargo de los riesgos ciertos, sino de los inciertos, ¿no? Ahora, bueno, hay épocas en las que la incidencia de la fauna es peor que en otras, pues en Castilla y León durante una serie de años los topillos hicieron muchísimo daño, los conejos no sé qué. Y cuando en una explotación los daños son regulares, sistemáticos, ocurren todos los años, pues hay que pensar en medidas de prevención o de protección distintas del seguro, porque si no el seguro se encarecería hasta niveles próximos al coste siniestral. Pero lo que sí quiero decir es que los daños por fauna están cubiertos en todos los cultivos, no sé si hay alguna excepción, y con determinadas franquicias según dónde y cómo, ¿no? O sea pero también le digo, no es uno de las cosas que nos preocupan. Es decir, el porcentaje de daños que se deben a fauna en proporción a los daños directos por eventos meteorológicos es ínfimo, no es muy importante. Sí, solamente por concluir sobre esta pregunta, ¿no? Efectivamente, y en el ejemplo que ha puesto en Florida, vamos a ver, la diferencia con nuestro mercado asegurador español es el consorcio. En Florida son todas las coberturas, tienen que contratarlas privadamente, ¿no? Entonces hay un huracán muy grande como el Helene ahora, que va a ser solamente ya por los daños que está causando, solamente ha habido otro en toda la historia, que ha sido el Katrina, mayor de momento que este, pues claro, las primas del reaseguro, las primas de pérdida, pues hace que efectivamente primero se retiren o restrinjan las coberturas, y en algunos sitios, pues por el riesgo y por los estudios de modelización de huracanes, de tal, de no sé qué, pues ese mercado se hace primero más estrecho y segundo mucho más caro. En España no tenemos ese problema. La solvencia de las compañías, como muy bien ha dicho Ignacio, las compañías que operan en el mercado español y con solvencia 2 y tal, tienen un exceso de solvencia muy constatado. Y, sin embargo, no tienen en cuenta, por supuesto, una preocupación, como lo tienen todos los empresarios, con el cambio climático, ¿no? Las aseguradoras también, por los riesgos que no son consorciables, que no están en el boletín oficial del Estado y que les afectan, como ha puesto de manifiesto, ¿no? Pero no es una preocupación porque lo palía bastante el consorcio, ¿no? Y hay otras preocupaciones que sí hacen que las compañías pues tengan que estar viendo cuál es su nivel de rentabilidad. Pues, por ejemplo, un ejemplo clarísimo pues es los tipos de interés. Cuando bajan los tipos de interés, pues también bajan la rentabilidad de las inversiones de las compañías, ¿no? Las compañías, al final, su cuenta es tantas primas cobro, tantos siniestros tengo, tantas reservas tengo, tanta rentabilidad me da mis inversiones y tantos gastos de administración y de gestión para manejar el negocio, ¿no? Todo eso son unos componentes que las compañías pues tienen que tener en consideración. Y el cambio climático también es una preocupación en el sentido
de los riesgos que no son consorciables. Luego también ahí se abren dos melones. Un melón que es el de la tarificación de los riesgos, y otro melón es la negociación de las propias compañías para que el consorcio asuma más pérdidas, más riesgo, ¿no? Y ahí ese es el mercado español. Mira, por supuesto también influye, el reaseguro es una mutualización muy importante del riesgo, ¿no? Cuando el reaseguro sufre, el reaseguro también pone sus condiciones, y las aseguradoras que ceden parte de sus riesgos a las reaseguradoras, pues también tienen que, en ese esquema total, pues saber cuánto les cuesta la cobertura de ellos mismamente con el reaseguro, ¿no? También les influye. Sí, mira, respecto al tema de animales salvajes, aquí el principal daño es el de jabalí en cultivo de maíz. El maíz, la contratación de agroseguro es pequeña, es baja, o sea, no creo que estará en el entorno del 10% de la superficie, o bueno, al 20% seguro que no llega. Y tengo la duda, Inma, tiene que ser el 80% el daño tiene que ser del 80%. Del 20%, o sea, tiene que haber un daño mínimo, o sea, la franquicia es del 20%, ¿no? Entonces, si tú tienes contratado pues 10 hectáreas, ¿no? El daño tiene que ser de 2 hectáreas, es difícil que haya un daño de 2 hectáreas, ¿no? Entonces, en superficie de maíz, el que contrata superficies grandes, ¿no? No hay contratación de pequeñas parcelas. Y después tiene una complejidad que, bueno, en los cultivos hay que hacer la contratación todos los años, no es renovación automática, porque un año se siembran X fincas, otro año otras, o sea, no es igual, ¿no? Y eso pues tiene también o sea, administrativamente pues es más complejo, requiere más recursos y no hay tanta contratación. Hola, muy buenas. Soy José Bernardo, el director territorial de Agroseguro aquí para el Noroeste y Canarias. Don Pedro, en su exposición, dado que los riesgos climáticos van increciendo en función del cambio climático, la previsión es que las tasas aumenten, y así lo manifestó. Pero hizo un apunte que a mí me dejó un poco desorientado. No sé si es que lo entendí mal o que realmente es así, que Sui Re había hecho un estudio que esto iba a ocurrir a corto plazo, pero que a medio plazo las tarifas iban a bajar. ¿Es así? Así es. ¿Y por qué? Bueno, esos son estudios que hacen las reaseguradoras, y se basan en modelizaciones y en la previsión de los riesgos que tienen. También es una cuestión de competencia, que es importante. Entonces, cuando aparecen pues más actores y fluyen pues más capitales hacia los mercados de reaseguro o tal, pues también tienden las primas a bajar. La verdad es que los resultados están siendo muy buenos en general, ¿no? En el mundo del reaseguro. Entonces, pues es posible, eso es lo que dice el estudio de Sui Re, ¿no? Que en principio pues tal, pero luego se van a estabilizar. Pues vamos a ver. Es una cosa curiosa. Vamos a ver, el mercado de reaseguro internacional es un mercado volátil por naturaleza. La gran ventaja del consorcio es que da cobertura con un nivel de estabilidad enorme, pero no solamente en el ámbito patrimonial general, según riesgos extraordinarios, sino en nuestro caso. Nosotros tenemos un único reasegurador, que es el consorcio, que sobre todo nos da una cobertura, por supuesto, muy buena, pero sobre todo muy estable. Lo ideal es que el consorcio vaya ganando para que cuando tenga un año como el año pasado, pues pueda permitirse el lujo de perder. Pero el mercado reasegurador internacional no da cobertura más allá de un año. Para conseguir coberturas a más plazo hay que hacer un poco menos que productos semiderivados, ¿no? Y son muy escasos y muy volátiles también. Entonces, cuando Sui Re dice que las tarifas van a bajar, se refiere a que han estado, cada vez que hay un siniestro gordo, pero no en España, ¿no? Aquí el precio del reaseguro agrario, yo recuerdo cuando yo estaba en el consorcio era cedente al reaseguro internacional en el ámbito agrario. Hasta que llegué yo y dije, esto se ha acabado, porque aquello era horroroso. Nos subían las primas cada 2 por 3
sin haber pagado nunca, porque si había un siniestro de terremoto en México, ese lo pagábamos entre todos. Cuando nosotros teníamos un control sobre el volumen de riesgo que hay en España, absolutamente fuera de esas volatilidades. Bueno, pues lo que quiere decir Suisse es que ha habido una serie de siniestros en el ámbito internacional que les ha costado mucho dinero a las reaseguradoras, que han resuelto reduciendo coberturas e incrementando precios. Y resulta que ahora hay una serie de meses, años muy recientes en los que las grandísimas catástrofes internacionales les han dado un pequeño respiro, o eso o lo han cubierto mejor. Entonces su previsión es que a corto plazo o a medio plazo las tarifas vayan a bajar. Pues muy bien. Pero eso no quiere decir que mañana, el año que viene, vuelvan diciendo justo todo lo contrario. O sea, la volatilidad es lo que caracteriza al mercado y a la mente del reasegurador internacional. Y por lo tanto, no te fíes de esas promesas. Vamos, que de lo que estábamos hablando de este incremento de riesgos debido al cambio climático no tiene absolutamente nada que ver con las tarifas de la reaseguración. No necesariamente, porque ellos pueden ganar dinero reduciendo la cobertura o subiendo los precios. En un sistema público-privado eso no ocurre. De hecho, los reaseguradores no están muy a favor del consorcio, porque les quita negocio. La primera, bueno, agradecer a los ponentes, bueno, luego haremos el cierre y clausura como se merecen, ¿no? La primera es interesada, porque claro, yo represento a la investigación y a las inquietudes, ¿no? Al menos desde la parte de la economía ambiental en el tema, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles, dado que sois suministradores primarios de datos y de información, sois generadores de la mejor información posible, todo es mejorable, pero también se va avanzando. ¿Qué podemos hacer mejor con la información que estáis generando? Por ejemplo, me refiero, ¿no? ¿Qué ámbitos de investigación claramente tienen recorrido e interés aplicado para el tema que hoy nos trae aquí? Ignacio hablaba, por ejemplo, de que los valores atípicos, los outliers y los picos imprevisibles estadísticamente son cada vez más la generalidad. Por tanto, en las series hay que cambiar, ¿no? Un poco nuestro enfoque, o bueno, a escala territorial, hasta qué punto podemos bajar a detalles territoriales más finos, si debemos, cómo la inteligencia artificial o los medios, no sé, satelitales nos pueden... ¿Por dónde podemos enfocar la investigación, en definitiva? Y la segunda pregunta es que, claro, yo como economista se me viene a la cabeza algo que todos conocemos muy bien, ¿no? Al final, la resistencia y la fortaleza del sistema español reside claramente en una solidarización del coste para el sistema, ¿no? Estamos ante la eterna disyuntiva de la eficiencia versus la equidad. Nuestro sistema es tremendamente garantista con la equidad, con la cobertura máxima posible, pero tiene ineficiencias, y hasta el mejor de los sistemas tiene las costuras que se pueden poner un poco por dónde puede hacer esas costuras más pupa, ¿no? Me gustaría saber por dónde creéis vosotros que se puede apuntalar o que hay que apretar un poco la tuerca a un sistema que es generoso y que también puede llamar al oportunismo y al aprovecharse en exceso de la generosidad de ese sistema, ¿no? Hablábamos, Ignacio comentaba, ¿no?, del que sabe que su cultivo va a ser víctima de sequía de manera reiterada y sigue cultivando lo mismo, ¿no? Porque, yo hablaría de hasta la temeridad, ¿no? Muchas veces actitudes temerarias. Yo he visto, yendo en coche por Monegros, puesta en cultivo de maizales recientemente, que me parecía una atrocidad, ¿no? Por poner un ejemplo. O incluso responsabilidades públicas, ¿no? Ayuntamientos que permiten suelo urbanizable claramente inundable y se sigue construyendo en él. Entonces, quiero centrarme sobre la parte de la exposición del sistema y de esa moral y esa ética a la que apeló Pedro, para reducir la ineficiencia de este sistema que funciona bien, pero que no lo va a poder aguantar todo, ¿no? Esas eran un poco mis preguntas. Gracias. Bien, empiezo yo. Bueno,
La primera pregunta es dificilísima, dificilísima. Habíamos quedado en que no me ibas a hacer. Muy interesada, claro. Yo quiero saber qué tengo que hacer. ¿Por dónde enfocar la investigación? Yo, como decía, nosotros no somos expertos en cambio climático, acudimos a los expertos para intentar sacar las conclusiones más favorables posibles o más útiles posibles, y yo he visto que es dificilísimo. Es decir, cuando a alguien le encargas un trabajo basado en estadísticas o en conocimientos científicos sobre lo que cabe esperar en pedrisco, digo pedrisco porque es el riesgo el que más daños causa claramente, no en puntas, pero como decía antes, sí con carácter en términos medios, pues te encuentras que es que no son capaces de obtener una conclusión más que general, y es que el periodo a lo largo del año en que se producen pedriscos claramente se ha expandido. Desde el punto de vista geográfico pueden ocurrir en cualquier sitio, y eso sí, la intensidad sí que claramente es creciente. Pero si te vas a estudiar la fruta en la región de Murcia, por ejemplo, digo porque es una de las más importantes productoras, no hay ninguna conclusión, ni por muy amplio que sea el periodo de observación. Lo mismo pasa con la sequía. Solamente hay una constatación general de la tendencia. Pero si hay más riesgo en Castilla y León de lo que había antes, o si hay más riesgo en Andalucía o menos que en Castilla y León, yo lo que veo es que me gasto la pasta en pedir análisis y luego me quedo con cara de imbécil, porque no soy capaz de concluir qué tengo que hacer con las tarifas, por ejemplo. Y eso tiene relación con la segunda pregunta, que se refiere al grado de solidaridad. Ese es el punto flaco del consorcio. Precisamente porque es café para todos, porque es una tasa plana, pues eso no incentiva que el que tiene mayor riesgo pues adopte las medidas, que es una cosa que siempre hemos dicho. Vamos a incentivar que las medidas de prevención, ¿no? Si yo estoy cubierto por el consorcio, que encima es obligatorio, no me puedes pedir más. Ese es el pequeño punto flaco. Y ese punto flaco es el que nosotros, desde el punto de vista del tratamiento de estos riesgos en el ámbito agrario, pretendemos resolver, como he dicho, dándole al que hay que dar. Y procurando que un señor que está cultivando almendros en una zona alta de Albacete, donde se van a helar sí o sí, pues el seguro le cuesta una tasa del 100% más gastos. Y así, pues cultivará cebollinos, pero no almendros. Sí, nosotros... Lo que pasa es que es una lucha continua, porque desde el punto de vista político, obviamente, pues a lo mejor interesaba que se pusieran almendros ahí, porque es un producto de mucha rentabilidad, que cuando los americanos, que son los grandes productores, resulta que se han venido un poco abajo, pues es el momento, como tengas un cosechón, te vas a poner morado. Lo malo es que con un 90% de probabilidades se te va a helar. Entonces, bueno, eso está muy bien, pero eso no es un trabajo para el seguro. Es decir, que lo de la solidaridad, que es el pequeño talón de Aquiles del consorcio, es algo que es muy cierto. Por supuesto que un sistema de seguro tiene que ser solidario. La mutualización es, por definición, solidaridad. Pero nosotros pensamos que hay que personalizar el tratamiento, sobre todo en aquellos casos en los que el manejo está en manos del asegurado, del productor. Entonces, lo que pasa es que hay una fina línea entre hasta dónde yo puedo hincarle el diente a este señor, o hasta dónde es razonable que por lo menos lo junte con los que son de su especie, de su nivel de riesgo, y al menos en ese ámbito mutualice los riesgos. Pero la solidaridad tiene un límite, sin duda, porque va en contra de la prevención en muchas ocasiones. Pues a las dos. La primera, sobre los datos y tal, nosotros sí somos fuente de datos y los compartimos con instituciones académicas, con instituciones del sector, como por ejemplo la Fundación AON, y con todo aquel que nos lo pide, básicamente. ¿Para qué sirven o cómo se utilizan? Pues aparte de para identificar puntos como los que he enseñado ahí, puntos moraditos donde conviene hacer algo al respecto, para también como punto de base para estudiar los impactos del cambio climático, teniendo en cuenta ahora mismo el nivel de riesgo que hay, pues si se proyecta tal cambio en el peligro, pues se puede proyectar. Y también como fuente de base para hacer estudios de coste-beneficio. Es decir, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona tenemos un proyecto de adaptación al cambio climático y las siniestralidades del consorcio se utilizan como
pues a ver, ¿cuáles son las mejores opciones? Hacemos un tanque de tormentas, ponemos tejados verdes, hacemos otros colectores, hacemos no sé qué, pavimentos permeables, lo que cuesta y cuánto se amortiza esa inversión teniendo en cuenta lo que ahora estamos pagando y lo que previsiblemente vamos a pagar en un futuro, ¿no? Pues todos esos son usuarios de la información del consorcio. Sobre el punto del riesgo moral y de las deficiencias del sistema, pues ya lo he comentado con lo de la manta corta. O sea, nosotros decidimos dejarnos, me da igual, los pies o los hombros al aire, porque sabemos que ese es un problema. Yo creo que no es un problema desde el punto de vista de fraude o de abuso del consorcio, no creo que sea un problema importante. Lo que sí puede ser un poquito más importante es desde el punto de vista, y ahí creo que hay muchísimo margen de mejora, en relacionar aseguramiento y ordenación territorial. Quiero decir, ahora mismo todo aquello que esté asegurado se tiene que cubrir por el consorcio. Y es la ley. O sea, no hay ninguna ley en España que desde luego no le corresponde al consorcio ni a la Dirección General de Seguros siquiera hacerla, pero posiblemente sí que si nos tomamos en serio, que nos lo estamos tomando, el tema del cambio climático, habría que alinear políticas. Y una de ellas es la ordenación territorial. Comentaba lo del skin in the game de tal. En España hay 8.100 y pico municipios y no estoy diciendo ni mucho menos que todos sean malos. Pero, de hecho, otra fuente de gente que nos pide datos de siniestralidad son los municipios que están haciendo estudios de adaptación en su término municipal. Pero sí que es verdad que hay un nivel de administración donde si nadie en España se han... las confederaciones hidrográficas han endurecido un poco los requisitos de edificabilidad en zonas inundables. Hablo de inundación porque es el más mapeable. Sí. Se han endurecido los criterios, como sabes, ¿no? Ahora mismo pues no se puede construir en zona inundable o en la zona de flujo preferente o tal, y luego hay una serie de usos, pues por ejemplo no se puede hacer una escuela, una residencia de ancianos, un tal, o no puedes edificar una vivienda sin tener medidas de defensa si estás en zona inundable. Eso funciona de hace 6 o 7 años para acá, antes no. Pero sí que es verdad que hay un nivel de administración, que es la local, donde si se declara urbanizable una zona, solo tiene ventajas. Solo tiene ventajas porque va a tener más población, va a recaudar más impuestos, va a tener más impuestos a actividades económicas, va a tener más IBIs, va a tener tal. Y si luego algo pasa, pues vendrá el gobierno autonómico, el consorcio de compensación o la Virgen Santísima a arreglar aquello. Entonces, es verdad que ellos no soportan y por eso también, es que intentaba ser un poco elegante al principio, pero en fin, ahora ya soy un poco más explícito. Todo el mundo tiene que poder perder algo si realmente nos queremos tomar en serio esto. Y a nivel nacional e internacional, porque pasa lo mismo en Suecia, en Canadá y en todas partes, el punto flaco de esto es la administración local, donde no soporta nada en ese sentido, solo gana. Entonces, pues, y eso también va un poco con el debate del cambio de las coberturas entre el sector privado y el público y tal. O sea, es importante que todos los eslabones de la cadena puedan soportar un poco del coste para adoptar medidas en serio de prevención y de reducción de riesgo. Claro, que ese coste en ese caso es el dejar de ganar, el estar, el renunciar a ganancias humanísticas, en procesos de desarrollo en favor de menor riesgo y unas menores pérdidas a futuro que pagarán otros, pero bueno, al final también es una mancha negra, ¿no? Claro, pero es que estamos hablando del cambio climático y ese es el problema básico del cambio climático. Solo hemos quemado la 6ª parte de los hidrocarburos disponibles. ¿Alguien va a renunciar a las ganancias que supone lo otro? Entonces están haciendo más o menos medidas semicosméticas de greenwashing que tú decías, pero el meollo de la cuestión es que nadie dice, pues tengo aquí unas reservas que les voy a echar a la llave y voy a tirar el cerrojo y voy a tirar la llave. Eso cuesta, a no ser que se prohíba o a no ser que se invente, que es lo que se está haciendo y ahí sí se está avanzando, un sistema que sea más económico y más eficiente de la otra forma,
Es decir, cuando la gente empezó a cocinar con butano y hornillos eléctricos, no es porque no hubiera leña en el monte. Es porque la leña del monte es una guarrería, tener que ir, cogerlo, no sé qué, tal, y de la otra manera hace clic y lo enciendes. Era más fácil, más barato, más económico. Pues es un poco lo mismo. O sea, tiene que resultar mejor y más económico y más viable la opción verde que la opción hidrocarburo. Y por ahí sí se está avanzando, pero siempre hay una fuerza poderosa, y si no tenéis más que ver qué países están organizando las últimas COPs, países todos petroleros, que quieren un poco echarle agua al vino y estar ahí un poco mareando la perdiz con la idea de que eso pues no pierdan su cuota de mercado y su potencial ganancia. Es un poco eso, en el fondo. Bueno, pues yo no sé si más miembros del comité científico de la cátedra quieren acompañarme. Yo creo que hablo por todos. Ha sido una jornada excepcional, ha sido interesantísimo todo lo que nos habéis contado e incluso algo que conocíamos nos lo habéis actualizado, recordado y explicado muchísimo mejor. Yo estoy muy agradecida por el esfuerzo de los 4. Además no sabía que os conocíais al menos 3 personalmente, con lo cual no sé por qué, creo que acertamos intuitivamente en que os sintierais especialmente cómodos, además por estar juntos hoy aquí. Os doy las gracias, espero que en el futuro podamos seguir encontrándonos bueno, a quien se jubila próximamente le deseamos lo mejor, obviamente. Y poder seguir encontrándonos en estos temas desde el mundo académico, investigación, discusión o difusión para la sociedad, que al final es el objetivo más importante de esta jornada. Gracias a los 4.